Dice el pasaje que leíamos en una de sus partes, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. No cabe duda que la voluntad santa de nuestro Dios no es solamente que vivamos un estatus de vida solamente agradable a Dios. Esto puede irse incrementando, puede irse haciendo mejor, puede irse avanzando. La realidad, hermanos, de las cosas es que una persona puede ser salva, perteneciente a nuestro Señor Jesús y sin agradarle. Otras pueden también perteneciéndole ser agradables ante la presencia santa de Dios. De estas dos clases de personas, los que agradan a Dios y los que lo desagradan, perteneciéndoles, nos hacemos una pregunta: ¿quiénes recibirán las recompensas? ¿Quiénes recibirán los beneplácitos? ¿Quiénes recibirán aquello que Dios quiere darle a nosotros, a sus hijos aquí en esta tierra? Pues la contestación es obvia. Aquellos que agradan a Dios son los que recibirán las recompensas, son los que recibirán las bendiciones, son los que recibirán todo lo que Dios le promete a sus hijos. Los demás pues sí estarán recibiendo quizá bendiciones, sobre todo las generales que Dios le da a toda la raza humana. Dice la Biblia que Cristo hace salir su sol, o Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Hay bendiciones generales que todos las tenemos, pertenezcamos a Cristo o no pertenezcamos a Cristo. El aire, el sol, la lluvia, lo que produce la tierra para sobrevivir, son bendiciones generales. Sin embargo, Dios no solo quiere darnos eso, porque eso pues se los da a los no cristianos, a los que no lo siguen inclusive. Él quiere darnos aquellas cosas especiales que tiene para nosotros. Pero uno de los requisitos que Dios pone es que le agrademos. Por eso dice este pasaje: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo conviene conduciros? Dice aquí. ¿Cómo conviene que nos conduzcamos? Y de esa manera vamos a agradar a Dios. Así abunden más y más. Por eso el tema se titula Complaciendo o agradando a Dios. Y vamos a ver específicamente tres cosas. Vamos a hacernos tres preguntas. ¿Quiénes son los que no agradan a Dios? ¿Quiénes son los que sí agradan a Dios? Y vamos a ver las promesas que Dios da para los que le agradan. Estas tres cosas vamos a ver. Vamos a iniciar desde el punto de vista negativo, de aquellos que no agradan a Dios. ¿Quiénes son los que no agradan a Dios? Estamos hablando de personas que le pertenecen, pero por su forma de vivir no le agradan a nuestro gran Dios. ¿Quiénes son los que no agradan a Dios? Romanos capítulo 15, verso 1 al 3, nos da una de las personas, o la primera razón por qué las personas o los hijos de Dios no agradan a Dios. En Romanos capítulo 15, versos 1 al 3 dice: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, ¿quiénes son los que no agradan a Dios? Los que viven para sí mismos, para agradarse a sí mismos. Estas personas no agradan a Dios. Hay mucha gente que vive para agradarse a sí mismo.
El yo es todo un Dios que muchos adoran. Y como es un Dios que se adora, desde luego que la persona que viva así no va a agradar a Dios. Dice aquí claramente la Biblia que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí, es decir, sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros queremos agradar a Dios, desde luego que no debemos vivir para uno mismo. No debemos ser egocentristas. No debemos, como alguien dijo, no debemos ser como los asadones, solo para nosotros, para nosotros. Tenemos que ser como las palas, es decir, hacia los demás. Pero hay otras verdades que nos enseña la Biblia de las gentes que no agradan a Dios. En Gálatas 1:10 nos menciona otra clase de personas que no agradan a Dios. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los que solo tratan de agradar a los hombres y no a Dios, desde luego que terminan no agradando a Dios. El apóstol Pablo decía: si yo quisiera agradar a los hombres, yo no podría ser siervo de Cristo. En una iglesia, generalmente los pastores pues deben tener sumo cuidado de esto. Si ellos quieren agradar a los demás, y agradar a los demás, cada cabeza es un mundo. Basta con que la iglesia pase de 50 gentes arriba, sería un caos querer agradar a todos. Definitivamente no podríamos agradar a Dios. Cualquier persona que le sirva a usted, yo como pastor o cualquier hijo de Dios, su meta debe ser agradar a Dios, no a los hombres. Por eso, hermanos, cuando uno viene a un culto, no debemos venir con la mentalidad y si lo que yo voy a hacer va a agradar al hermano fulano o al hermano sultano o al pastor no. Nosotros debemos procurar agradar a Dios conforme a su bendita y santa palabra, vivir conforme a su bendita y santa palabra. Todos los que nos reunimos en un templo debemos querer agradar a Dios, no a los hombres. Dice el apóstol: si yo quisiera agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Y es una realidad. Y repito, los pastores deben tener mucho cuidado de esto, porque a veces en ellos puede verse en esto: agradar a alguna familia, agradar a un hermano, agradar a otro, y luego con ninguno queda bien. Porque si hay contradicción entre el pensamiento y los sentimientos de los hermanos, ¿cómo pues puedo agradar a uno? Agradando a uno, desagrado a otro; agradando al otro, desagrado al otro. Sin embargo, si yo trato de agradar a Cristo y si yo trato de vivir para el Señor, entonces yo no tengo problemas, porque yo estoy agradando a aquel que me llamó por soldado. En Hebreos 11, 1, 2 y 6 nos menciona otra de las personas que no agradan a Dios. Hebreos 11, 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A veces, hermanos, por muchas razones nos hace falta la fe y nos acercamos a Dios, pero de antemano creyendo que Él no va a contestarnos lo que le estamos pidiendo, o no somos dignos de que nos conteste lo que estamos pidiendo.
Hay tantas razones y empezamos a desconfiar, como aquella mujer que yo les he platicado, que cuando pedía a Dios el siguiente día que no recibía algo, volvía a orar a Dios y le decía: Señor, yo sabía que no me ibas a contestar. Ella tenía una fe, pero tenía una fe a la inversa. Su fe era que Dios no le iba a contestar. Sin fe en Dios, sin confianza en Dios, sin dependencia de Dios, es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos, ni para agradar solo a los hombres, ni para conformarnos, como dice otro pasaje de la Biblia, a los deseos de la carne. Otra de las personas, hermanos, que no agradan a Dios es precisamente los que nos dice Hebreos 11, 1, 2 y 6. Personas que no agradan a Dios. No debemos entonces vivir para agradarnos a nosotros mismos, no para agradar solo a los hombres, no conforme a los deseos pecaminosos de la carne, sino confiando en Dios y agradando a Dios en todo. En Romanos 8 dice la Biblia con toda claridad, hablando de deseos de la carne. En Romanos 8, los versos 8 y 9 dicen: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Definitivamente. Vivir conforme a la carne es aquellos deseos pecaminosos que la naturaleza pecaminosa que tenemos desea y quiere que hagamos. Vivir conforme a la carne. Qué fácil es vivir conforme a la carne. Es más, nos exige vivir conforme a la carne. Por ejemplo, cuando uno, el día domingo, está dispuesto a venir en la mañana a adorar al Señor, ya está listo para venir en la tarde, pero se le presentan otras cosas fuera de venir a adorar al Señor y que no son de primera necesidad, no son primarias en la vida de la persona, y dice: no, pues mejor me quedo. Está haciéndole caso a la carne. Y los deseos de la carne, el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios. Los jóvenes, por ejemplo, que prefieren o buscan las tardeadas, buscan la diversión pero no sana, una diversión en donde hay perversión, en donde hay peligro, en donde se deshonra a Dios. Entonces, hermanos, vivir conforme a la carne es fácil. Y dice la Escritura que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, si tratamos de vivir para nosotros mismos, o tratamos solo de agradar a los hombres, o vivimos conforme a la carne, o nos acercamos a Dios sin fe y confianza en Él plena, no podemos agradar a Dios. Ahora, ¿quiénes son los que sí agradan a Dios? Los que sí agradan a Dios son las siguientes personas. Primero de Reyes, capítulo 3, 9 y 10 nos da una de las personas.
Primero de Reyes 3, verso 9 y 10 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, hermanos, los que piden cosas rectas ante Dios son los que agradan a Dios. Salomón estaba pidiendo cosas rectas y agradó grandemente al Señor. Y le dijo: no solamente te voy a dar esto, por pedirme cosas rectas y cosas para beneficiar a todo un pueblo, cosas para honrarme a mí, porque es mi pueblo, y quieres conducirlo bien, con temor a mí, entonces no solo te voy a dar lo que me estás pidiendo, sino que aún aquello que no me pides, te daré muchas riquezas. Y dice la Biblia que no hubo otro rey como él de rico en ese entonces. Salomón tenía más riqueza que todos los reyes orientales. La verdad, Dios premia la rectitud de la gente. Entonces los que piden cosas rectas agradan a Dios. Y en 2 a Timoteo 2:4 nos da otra de las personas que agradan a Dios, de los hijos de Dios. 2 Timoteo 2:4 menciona: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Los que ponen a Dios en primer lugar en cualquier cosa agradan a Dios. Los que ponen a Dios en primer lugar en cualquier cosa agradan a Dios. Ninguno que milita, dice el apóstol Pablo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Queremos agradar a Dios, pongamos en primer lugar a Dios ante todas las cosas. Esto no quiere decir que no trabajemos, no quiere decir que no hagamos muchas cosas las que comúnmente hacemos como seres humanos. Estoy hablando de cosas buenas aquí en esta tierra. Pero si lo que yo voy a hacer con le quita el primer lugar a Dios, entonces, aun cuando sea cosa buena, lo que yo voy a hacer se convierte en algo incorrecto, porque le estoy robando el primer lugar a Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Hebreos capítulo 13, 20 y 21 nos menciona otras personas de las que agradan a Dios. Capítulo 13, versos 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Los que están totalmente consagrados a Dios agradan a Dios. Os haga aptos en toda obra buena. Esta es consagración, es dedicación de vida. Los que están totalmente consagrados a Dios agradan a Dios. Qué importante, hermanos, es conocer quiénes no agradan a Dios y quiénes sí agradan a Dios de acuerdo a la Escritura. En Génesis capítulo 5, verso 24, nos menciona otra de las personas que agradaron a Dios grandemente. Génesis 5, 24, menciona la Biblia. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Esto dice el verso 24 de Génesis capítulo 5. Caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque se lo llevó Dios. Y fíjense lo que nos dice el escritor a los Hebreos, capítulo 11, verso 5 de este mismo personaje. Hebreos 11, 5. Menciona: así, Hebreos 11, 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Los que caminan con Dios, tomado de su mano, agradan a Dios. Los que caminan con Dios, tomado de su mano, agradan a Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y dice el escritor a los Hebreos: pero antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando uno anda en los caminos santos del Señor, tomado de su mano, con esa conciencia, con ese temor, con ese amor, con ese deseo de que Dios sea nuestro todo, y siempre estamos en sus poderosas manos, y siempre para todo lo consultamos, y siempre tenemos el debido cuidado de no quedarle mal, hermanos, es que andamos caminando con Dios, andamos caminando en consagración con Dios. Y desde luego que una vida así agrada grandemente a nuestro Señor. En el Salmo 69, verso 30 y 31, menciona otras personas que agradan a Dios. Salmos 69, 30 y 31 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que el sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Los que alaban a Dios de corazón agradan a Dios. Los que alaban a Dios de corazón agradan a Dios. No todo cántico es alabanza. Dios juzga los corazones. No todo cántico que se canta, no toda persona que está cantando forzosamente está alabando a Dios. Pero si lo está haciendo de todo corazón, esto le agrada a Dios. Es persona, es su hijo que le agrada, porque el cántico le está saliendo de lo profundo de su corazón, está alabando al Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, hay personas que agradan a Dios y hay personas que no le agradan. Por eso el tema es complaciendo o agradando a Dios. Porque hay personas que Dios se complace con ellas, le agradan. Pero hay personas que, pues la verdad, sus hechos no son agradables ante la presencia santa de Dios. Ahora, las promesas son para los que le agradan. ¿Qué promesas? Yo solamente quiero mencionarles tres en esta tarde, tres promesas. Y fíjense ustedes qué clase de promesas tenemos para las personas que viven una vida agradable ante la presencia del Señor. Proverbios, capítulo 16, verso 7. Proverbios 16, 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Una de las grandes bendiciones para las personas que le agradan es que aún a sus enemigos hace estar en paz.
con Él. Puede tener muchos enemigos, sobre todo enemigos desde el punto de vista por ser el piadoso, por ser el temeroso de Dios. Personas que de alguna forma quieran hacerle mal, personas que de alguna forma quieran destruirlo, porque es piadoso y temeroso de Dios. Dice que como parte de estas grandes bendiciones es que aún a los enemigos hace estar en paz con Él. Pero fíjense lo que nos dice 1 Juan 3:22, otra hermosa promesa. 1 Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense bien lo que dice la Biblia: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otra gran bendición es que sus oraciones recibirán respuesta de parte del Señor. Sus oraciones recibirán respuesta. Al menos que ese hijo piadoso no se ubique bien en lo que está pidiendo y pidiera algo que le va a perjudicar o perjudicar la obra del Señor, pues el Señor no se la daría. Pero no se la daría amando a su hijo, complaciéndose con su hijo, excepto que no se está ubicando bien en la oración. Pero Dios, hermanos, siempre le responde a sus hijos. Puede decir, bueno, no, porque te puede dañar esto. Puede decirle, espérate, no es el tiempo, sí te lo doy, pero el tiempo no es este tiempo, voy a dártelo en el tiempo en que lo necesitas. O puede que Dios le diga, aquí está, tal como me lo estás pidiendo, en este mismo instante, en este mismo momento te lo doy. Como aquel caso que sucedió en un pueblo en donde había una sequía tan grande que hubo necesidad de unificarse la gente para orar y pedir a Dios por lluvia. Había una iglesia cristiana allí en ese pueblo, y el pastor pidió a la gente que se reunieran para pedirle a Dios por lluvia, porque se estaba perdiendo toda la cosecha de todo el contorno. Así que como todos tenían una necesidad común, que Dios les mandara lluvia por la sequía que había, el templo estaba al reventar. Hasta gente por las ventanas, porque ya no cabían en el templo. El pastor llegó cuando ya estaba todo bien lleno. Pasó al frente y solamente hizo una pregunta. Le dice: ¿quién viene preparado para no mojarse al regresarse a su casa? ¿Quién trajo un paraguas para no mojarse o algo para cubrirse? La pregunta les cayó como una bomba a todos. Y dice una señora ya ancianita, dice: hermano pastor, yo vengo preparada. Y le dice el pastor: yo también vengo preparado. Pásele, hermana. La Biblia dice que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en algo que pidieran al Padre, el Padre se lo contestará. Pasa la hermana, se pone cerca del pastor, se hincan y ambos empiezan a pedirle a Dios, ignorando a toda la congregación. Y todavía no terminaban la oración cuando empezaron los nublados y empezó aquella lluvia tan fuerte que ellos terminaron dándole gracias a Dios por la lluvia, y entonces al salir abren su paraguas y se van tranquilos sin mojarse a su casa. Puede ser que las oraciones sean contestadas inmediatamente en ocasiones, si lo que se está pidiendo Dios ve que sí, y Dios quiere hacerlo en ese momento.
Pero hermanos, las personas que agradan a Dios, sus oraciones recibirán respuesta. Dice aquí claramente la Escritura: y cualquiera cosa que pidieres la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero no solo esto, hermanos, no solo los enemigos los hace estar en paz, no solo las oraciones reciben respuesta de parte de Dios, sino también hay algo que a veces no tomamos en cuenta, pero que es tan hermoso y tan bonito. Nos lo menciona el profeta Isaías en Isaías 56. Isaías 56, versos 4 y 5, dice: he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Perdón, estoy leyendo el 55. Es Isaías 56, 4 y 5. 56, 4 y 5. Dice así: porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Nombre perpetuo les daré, mejor que el nombre de hijos e hijas. Y fíjense lo que nos dice Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, dice el pasaje, que ninguno conoce sino solo el que lo recibe. Una de las grandes bendiciones para los que agradan a Dios es que tendrán nombres nuevos y eternos dados por Dios. Por eso dice aquí: el que venciere, aquel que viva vidas agradables ante la presencia santa de Dios. Qué hermoso, hermanos, entonces las promesas que el Señor nos da. Aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros, si nosotros vivimos una vida agradable ante Él. Nuestras oraciones siempre recibirán respuesta si nosotros vivimos una vida agradable delante de Él. Tendremos nombres nuevos y eternos escritos por el Señor. Entonces, esto nos enseña: hay dos clases de personas: las que agradan a Dios y las que desagradan a Dios en su vivir. Las que agradan a Dios, Dios les promete. Yo nomás les menciono 3 cosas aquí, pero esto es tema de un estudio bastante prolongado, de cuántas cosas Dios no les dará o nos dará a aquellas personas que vivimos vidas agradables ante la presencia santa de Dios. Vidas obedientes, vidas acordes a la voluntad santa de Dios. Esto nos enseñan, hermanos, 2 cosas: que hay recompensas para los que agradan a Dios. Hay recompensas para los que agradan a Dios. Lo segundo que nos enseña es que también hay pérdidas para los que no le agradan. Hay peligros para los que viven vidas sin agradar a Dios. Quizá, hermanos, el mayor peligro es el desagradar a Dios. Cuando una persona desagrada a Dios, el mayor peligro es estar desagradándole, porque de alguna forma el Señor no se quede impávido. Decíamos en el sermón de la mañana, cuando hablábamos de la santidad, Dios no es cómplice de pecado. Dios no puede, por eso decía el apóstol Pablo,
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? La misericordia, el amor de Dios es la paciencia que Él nos tiene, el tiempo que Él nos está dando para que nosotros reaccionemos si estamos haciendo cosas malas, para que cambiemos de vida. Allí se manifiesta el amor, allí se manifiesta la misericordia. Pero si nosotros comprendemos mal o mal entendemos esa paciencia, ese espacio que Dios nos tiene, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces, hermanos, Dios tiene que actuar bajo su justicia y bajo su santidad. Por eso, hermanos, las personas que agradan a Dios reciben recompensas, reciben bendiciones de parte del Señor, y las que no le agradan, aunque Dios le sigue teniendo paciencia, pero tienen que reaccionar. Tenemos que reaccionar, no podemos vivir vidas que no le agradan y seguir viviendo vidas que no le agradan. A la larga, esto nos perjudicará grandemente, porque el mayor peligro para un hijo de Dios viviendo una vida desagradable es que no le estamos agradando a Dios. Y al no estarle agradando a Dios, entonces tenemos un gran problema enfrente a resolver. Pero, hermanos, aquí están, sí, los que le desagradan, aquellos que viven vidas para sí mismos, los que tratan de agradar solo a los hombres en lugar de a Dios, y los que viven conforme a la carne, los que a veces se acercan a la presencia santa de Dios sin fe, sin confianza, sin dependencia. Estas personas no pueden agradar a Dios. También les di pocos ejemplos, porque podemos sacar más ejemplos de la palabra santa de Dios. Pero aquellos que piden cosas rectas a Dios, agradan a Dios. Ponen a Dios en primer lugar en su vida, agradan a Dios. Están totalmente consagrados a Dios, pues por lo mismo le están agradando. Caminan con Dios tomado de su poderosa mano, como lo hizo Enoc. Me decía una persona en cierta ocasión: hermano, yo quisiera que Dios me tratara como trató a Enoc, como trató a Elías, porque la verdad yo le tengo pánico a la muerte. Yo quisiera que Dios me llevara sin ver muerte física. Le digo, pues es buen deseo, pero yo te voy a decir una cosa: para que pudiera cumplirse esto, tú tendrías que vivir una vida completamente agradable ante la presencia del Señor. Y todavía, esto no significa que Él te lleve como se llevó a estas personas. Primero, porque la ley de la vida es nacer, es crecer, es reproducirse y es morir. Dios nunca nos ha prometido que no vamos a morir físicamente. Al contrario, Él promete estar con las personas que le aman, con las personas piadosas en el hecho de su muerte. Él promete estar conduciendo el mismo evento de la muerte hasta que el espíritu deje el cuerpo y se va a la presencia santa de Dios. Promete estar allí y Él nos da fuerzas, Él nos da esperanza, nos da valor para enfrentar la muerte. Pero Él no le ha prometido a nadie, ni inclusive a estas personas que se las llevó sin ver muerte física. Él nunca les prometió que no morirían físicamente. Fue una decisión propia de Dios de llevarse a Enoc sin que viera muerte física, llevarse a Elías sin que viera muerte física. Pero ¿quién era Enoc? Dice, caminó Enoc con Dios, y dice el escritor a los Hebreos, pero antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién era Elías? Un personaje que aún estaba dispuesto a morir por la santidad de Dios, por la santidad de vida, por desarraigar la idolatría, por ensalzar al Dios Todopoderoso, únicamente al Dios único y verdadero. ¿Sí se acuerdan del evento de los 400 profetas de Baal?
y otros tantos de Acera. Él solo como profeta de Dios, no había otros profetas que lo estuvieran rodeando, no había otros profetas que estuvieran diciéndole, hermano, ten ánimo con toda esta gente perversa y malvada. Y no solo esto, estaba el rey en contra de él, estaba la reina malvada, Jezabel, en contra de Elías. Todo tenía en contra. Sin embargo, él le dice al pueblo, conocerán quién es verdaderamente Dios. Júntenme a toda esta gente. Y ya ustedes se han de acordar de la historia, de cómo sucedió todo. Les dice, si Baal es Dios, y les dice al pueblo, los reta, si Baal es Dios, entonces seguidlo. Y si Jehová es Dios, entonces vayan en pos de él, pero no vayan en pos de Jehová y en pos de Baal. Uno de los dos tiene que ser el verdadero. El que sea el verdadero, a veces sigan, pero no estén claudicando en vuestros corazones. Porque claudicaban en decir, yo sigo a Jehová, pero sigo a Baal y sigo a Jehová. No se puede hacer esa mezcolanza. Lo que hoy día quieren hacer mucha gente, seguir a la Virgen María, seguir a los santos, seguir a todo aspecto idolátrico, pero también a Jehová, también a Jesús, también a Dios. Jamás puede hacerse esa mezcolanza. O seguimos a Dios o seguimos a dioses extraños y ajenos. Y les dice Elías, ¿por qué claudicáis en vuestros corazones? Si Jehová es Dios, seguidlo. Y si Baal es Dios, pues entonces ir en pos de él. Pero no estén haciendo estas cosas. Y ahorita vamos a comprobar quién es el verdadero. A ver, háganse un altar. Le dice a los muchos profetas de Baal, a los cientos profetas de Baal, y pídanle a sus dioses que hagan el altar, pongan la leña, pongan el cordero, el carnero allí, amárrenlo, pero no le prendan fuego a la leña. El fuego va a venir de Dios, del Dios que sea el verdadero. Va a venir el fuego a prender la leña y a quemar todo eso. Ustedes que son los muchos, háganlo primero. Lo hicieron y empezaron a danzar y a pedirle a su Dios, Baal, contéstanos, escúchanos. Dice que danzaba el tiempo se iba, se sajaban. Entonces la sangre chorreaba y ellos brincando y danzando y pidiéndole a su Dios, y su Dios no contestaba. Y Elías, burlándose de ellos, les decía, grítenle, a lo mejor está dormido o a lo mejor anda de camino. Y así llegó el tiempo cuando el profeta Elías tenía que pedir. Hizo el altar con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Puso la leña, hizo una zanja alrededor de la leña, y les dio una orden que le echaran agua a la leña, la mojaran bien, y todavía más. Así dice que hasta era casi pura agua, puro charco de agua allí, en la zanja, la leña bien mojada. Aunque hubieran querido prenderle fuego, no hubiera prendido la leña hasta que se secara. Y entonces él oró a Jehová Dios y le dijo, Jehová Dios, contéstame, para que esta gente sepa que tú eres Dios. Y en ese momento dice que descendió fuego del cielo, consumió no solo la leña, consumió la leña, las piedras, el agua, y consumió todo. Entonces todo el pueblo se hinca y empiezan a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero que pronto se olvidaban de eso, de momento se animaban. Es como las personas muchas hoy día, de momento se animan, de momento se consagran, de momento se dedican y luego vienen otra vez en declive, o se estancan o empiezan a retroceder. El corazón pecaminoso del hombre, en esto se manifiesta. Jehová es Dios, Jehová es Dios, gritaba la gente. Este hombre fue el que
se lo llevó Dios sin ver muerte. Si alguien, sino cualquiera de nosotros, quisiera que Dios nos llevara sin ver muerte, no solo tendríamos que vivir una vida recta ante la presencia santa de Dios, sino que todavía esto no nos asegura, porque no está en nosotros. Ni siquiera Dios ha prometido a nadie llevárselo sin ver muerte. Él le plugo llevarse a Enoc, le plugo llevarse a Elías, y algunos dicen que probablemente a Moisés también. Los argumentos que ponen para decir que Moisés se lo llevaron, probablemente se lo llevó Dios sin ver muerte, es que Dios le dijo: mira, súbete a aquel cerro, tú no vas a pasar a heredar la tierra, pero súbete a aquel cerro, mira toda la tierra prometida, y cuando ya la hayas visto, allá vas a morir. Y Moisés se subió, él fue solo, porque no quiso ser acompañado por nadie. Vio la tierra prometida. Pero cuando ya pasó un poco el tiempo, dice la escritura que todo el pueblo, miles de gentes, irrigaron el cerro de palmo a palmo buscando el cuerpo de Moisés. Nunca lo encontraron. No lo encontraron. Y otro argumento que ponen los teólogos, dicen que en el Nuevo Testamento, en la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se le apareció Elías, que no vio muerte física, y se le apareció Moisés a platicar con el Señor. Puede ser. La Biblia menciona que murió. A lo mejor así fue, tal como dice la Biblia. Aunque algunos crean que fue llevado sin ver muerte física, pudiera ser, pero lo que dice la Biblia es que él murió, aunque no hayan encontrado su cuerpo, él allá murió en el cerro, y acabó la historia Moisés. Dios no promete llevarnos como se llevó a estos personajes, Enoc y Elías, pero sí promete, hermanos, bendecirnos, sí promete agradarse de nuestra vida, darnos recompensas, sí promete llenar el corazón cuando una persona le responde. Por eso, hermanos, hay recompensas para los que agradamos a Dios, pero también hay pérdidas para los que no le agradan. Hay peligros para los que viven sin agradar a Dios, y quizá el mayor peligro es precisamente este, no estar agradando a Dios, porque por esta causa pueden venirle muchos males en su vida, permitidos por Dios o enviados por Dios directamente. Complaciendo o agradando a Dios. Dice Primera Tesalonicenses 4:1, pasaje base que apoya el título del sermón. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. Adelante, hermanos, no nos pese dedicarnos a Dios, no nos pese vivir esa vida consagrada y dedicada. Tenemos que sacrificar muchas cosas, cierto, porque no podemos complacer al mundo, complacernos a nosotros mismos y complacer a Dios. Tenemos que, dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Forzosamente tiene que haber una renuncia del yo para que reine Cristo en nuestro corazón. Y si eso sucede, vivimos vidas agradables ante la presencia santa de nuestro Dios. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque digno eres de ello. En esta hora pedimos que nos ayude, Señor, a vivir esa vida que te honra, que te agrada, que te glorifica. Gracias, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tómanos en tus manos y ayúdanos
si vivimos vida no agradable ante ti y tenemos conciencia y sabemos que esto es así, también danos la ayuda para que podamos arrepentirnos, podamos confesarte el pecado y podamos apartarnos de él. Tómanos en tus manos, Padre, y gracias que nosotros podamos decir, Padre, tú eres mi todo y yo me dedicaré, o como decía el himno que cantábamos, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tómanos en tus manos, bendito Dios, y gracias en el nombre de Jesús. Amén.